Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa de HM Radio Firmes en la Verdad. Juan Manuel y el que les habla aquí en el estudio, y al otro lado del teléfono, en esta ocasión, un matrimonio como invitado al que damos ya la bienvenida a nuestro programa. Se trata de María Dolores y Antonio desde Valencia. Bienvenidos a nuestro programa. Pues muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas. Vamos a ver, ¿por qué, dirán nuestros oyentes, por qué traen a un matrimonio de Valencia aquí al programa estos buenos amigos nuestros del programa Firmes en la Verdad? Bueno, pues son un matrimonio normal, de ahí de Valencia, con una hija, pero que tienen algo especial que es importante que nuestros oyentes conozcan, porque en este programa, como el título dice, se trata de reafirmar en la verdad con mayúsculas, a todos los oyentes. Y el matrimonio formado por Dolores y Antonio en Valencia se caracterizan por algo que últimamente no es tan frecuente, tan normal como debería ser, que es un matrimonio que vive de la fe, que vive la fe cristiana en plenitud, por lo menos que pretende vivirla, y eso nos interesa mucho a nosotros, nos interesa mucho a nuestros oyentes, y por eso les hemos traído al programa. Vamos a ver, Antonio y María Dolores, ¿esto a qué se debe? El que ustedes tengan fe y el que la manifiesten y la lleven a sus últimas consecuencias, o que lo intenten hacer, ¿a qué se debe? Bueno, en principio se supone que los que tenemos fe, pues realmente esa misma fe provoca en el interior de cada uno de nosotros ese ansia, ¿no?, de precisamente exteriorizar y querer expandir esta misma fe, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que creo que conlleva esa fe, eso de por sí, ¿no? Entonces, en principio, aunque sea evidentemente también un don de Dios, etcétera, pero vamos, la fe también hay que cultivarla, hay que hacerla aumentar, pedir, ¿no? En fin, como la frase evangélica, creo, pero aumenta mi fe, etcétera. Y bueno, evidentemente, luego en el caso de nuestra hija, como es natural, tenemos la obligación de transmitirla, ¿no? Por lo tanto, y a veces, pues, cuando ya independientemente de las circunstancias de cada persona, puede ocurrir, como en nuestro caso, que tuvimos la gracia no pequeña de que tuviera como fruto esa fe una vocación religiosa, ¿no? En el caso de nuestra hija. Por lo tanto, pues no cabe duda que es una gracia muy grande, ¿no? Y más, como decías tú al principio del programa, en estos días, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, francamente. Sí, porque en concreto releía yo esta mañana pues un fragmento de la carta de Benedicto XVI, Porta Fidei, que ha escrito para que la tengamos muy en cuenta durante todo este año, el año de la fe, y hablaba muy clarísimamente ya de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas en nuestros días. Una profunda crisis de fe. El ver un matrimonio que no está pues influido y no está contaminado por esta crisis de fe, es decir, que vive su fe con orgullo, con satisfacción, con consecuencias prácticas, pues como digo, es algo que tenemos que mirar. Lo miramos todos desde fuera, intentando aprender. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos han dejado contaminar de esta crisis que afecta a tantas personas? ¿Por qué creen ustedes que afecta a tantas personas la crisis? ¿Por qué la gente abandona la fe y sigue otros caminos? ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Bueno, pienso que es un cúmulo de factores, vamos, estoy hablando lógicamente a título personal y bajo la óptica del análisis que podemos hacer nosotros. Cúmulo de factores porque en los días que vivimos, pues claro, hay muchas crisis como digo yo, en muchas áreas, ¿no? Entonces es la familia, pero claro, la familia también lógicamente recibe influencias
pues por ejemplo, dentro del mismo sector, por ejemplo, eclesiástico, como es natural, también influye mucho, como la falta de vocaciones, por ejemplo. O sea, es una especie como de círculo vicioso, ¿no? Porque no cabe duda que, por ejemplo, las parroquias pues tienen mucha importancia, evidentemente. Entonces, claro, si tampoco hay el ambiente adecuado, pues lógicamente todo eso repercute, ¿no? Entonces, la familia, desde luego, es esencial. Y lo que se lleva en las familias, pues muchas veces vemos que deja mucho que desear. Nos encontramos, por ejemplo, a veces como te cuentan los mismos sacerdotes, pues aquí vienen niños que tienen ya pues 9 años, que vienen para la comunión, y resulta que no saben todavía rezar el Padre Nuestro. Te quedas muy sorprendido, ¿no? Porque siendo, digamos, en principio hijos de padres que son católicos. Entonces imagínate eso, lo que refleja, ¿no? Y lo que supone. O sea, un niño de 9 años que no sabe rezar el Padre Nuestro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? A su vez esos padres, digamos, ¿de quién tienen influencia? O sea, ¿cómo decir, no hay nadie que les haga ver a ellos o cómo está? Entonces, claro, ve uno que, francamente, pues hay no sé, yo veo también que la influencia de la Iglesia tenía que ser mayor en ese sentido, ¿no? Es decir, de hacer más hincapié en lo que es la familia y la importancia de la familia en todos los aspectos, absolutamente en todos. Entonces, eso para mí es una cosa muy, muy importante. O sea, lo que es la Iglesia, los sacerdotes, por ejemplo, hasta de las parroquias, etcétera, la influencia que tendrían que tener en las familias, que yo creo que no hay, que no hay esa influencia tal como tenía que ser, debería ser. Y luego también, pues, en fin, hablando ya un poquito ya de crisis un poco profunda y seria también, que también lo que ocurre a la hora de el inicio, o sea, el casamiento. O sea, uno ve, por ejemplo, yo conozco pues muchos casos, por desgracia, y también, claro, se casan, pero claro, los compromisos matrimoniales no se llevan a cabo. Ahí se celebran casamientos, bodas y tal, pero claro, es un poquito a veces no con la seriedad y profundidad que se debe. Entonces, claro, también, repito, pues la formación de esas personas que se van a casar por la Iglesia, que van a recibir un sacramento con sus consecuencias muy profundas y muy serias, y cómo se hace eso. Entonces es, repito, un cúmulo de factores y una serie de factores que, claro, luego se traduce, pues, y luego también a nivel de social. Estamos viendo ahora, pues, hay en todos muchísimos aspectos que toquemos. Acabamos de ver un poco cómo se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre una cosa, repito, tan serísima, tan importante como es el núcleo de la sociedad, que es la familia, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos factores. Sí, pero podemos pensar, todas las familias están expuestas a las mismas influencias, al ambiente de la calle, a la presión social, a las modas, a los medios de comunicación, etcétera. Ustedes se han librado de eso. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. A nivel personal, por ejemplo, pues yo no cabe duda que también uno puede recibir también gracias especiales, eso no cabe duda. Porque yo, por ejemplo, personalmente, mira por dónde da la casualidad de que soy hijo de padres separados, en mi caso concreto. Pero bueno, yo estuve, por ejemplo, estudiando un tiempo en Salamanca, en una edad, pues, en fin, era sexto y preu, en aquel entonces se llamaba preuniversitario, no existía lo que se llamó después el COU. Estuve en Salamanca 2 años. Tuve, por ejemplo, mira por dónde la gracia, porque fue una auténtica gracia, de conocer en aquel entonces el que hoy es el fundador precisamente del grupo del Hogar de la Madre. En aquel entonces, claro, era un seglar que estaba estudiando en la universidad, como tantos otros y tal, el padre Rafael Alonso. Y bueno, fueron 2 años, pues para mí muy buenos, porque en esas edades, ahí solo en una ciudad como Salamanca y tal, pues me vinieron muy bien. Y después pasé a Madrid y tuve contacto precisamente con una serie de personas que justamente también iban por esta línea de él, vivir la fe, como tú decías al principio, con todas sus consecuencias y en profundidad. Y claro, estos contactos pues son muy importantes y más a esas edades. Entonces eso pues ya dejó una huella importante y tal, y luego pues yo también he tratado de
lo más viva posible y tal. Y claro, pues eso a lo largo de los años pues lo he ido manteniendo y después pues ya cuando me casé pues ya lógicamente busqué también a la persona que no fuese a interferir negativamente con mis principios y mis ideales, como es natural. Y volvemos a lo de siempre, estoy hablando ya por lo tanto de mi futura esposa y por lo tanto ya vamos a ir a parar a el matrimonio y la familia, que es lo esencial, Y entonces es un poco así. Entonces nosotros, claro, pertenecemos a una asociación que es el mismo tronco de mi hija, que como tantas entidades de tipo espiritual, pues tienen lo que llaman las tres ramas, digamos, ¿no? La primera, la de varones, luego la rama femenina, segunda orden, y luego pues los cooperadores terciarios o como el nombre que determine sus estatutos. En este caso nosotros vamos a aparecer en los estatutos cooperadores. Y claro, se vive lógicamente la fe y en toda su extensión y profundidad. Entonces es una gracia, como decía yo hace un momentito, y no cabe duda que ahora hay que corresponder a la gracia, claro, evidentemente. No se trata tan solo de decir, bueno, pues hay una gracia, no, las gracias hay que corresponder a ellas, y a veces puede costar. Nosotros tenemos para escribir un libro, evidentemente de muchas avatares que hemos tenido a lo largo de nuestras respectivas vidas, tanto nuestra hija como nosotros en cuanto a matrimonio y antes también. Antonio, yo soy Juan Manuel y le estoy escuchando con admiración, pero me gustaría hacerle una pregunta que es la que se está haciendo mucha gente por ahí por la calle, gente normal en familias. Usted me parece que solo tienen una hija, ¿no? Pues sí, el hombre propone y Dios dispone. Exacto, una hija. Evidentemente, a pesar de que no es evidente, no era nuestra intención, lógicamente. Sí. Pero así es, ya se ha sido y en fin. Y que además es religiosa. ¿Perdón? Que es religiosa su hija. Sí, es religiosa. Ahora mismo precisamente es una sociedad de vida apostólica lo que tienen, que se llama, justamente el nombre me encanta porque los tiempos que corren, tener el nombre de Regina Virginum, es decir, Reina de las Vírgenes, me parece extraordinario. Una maravilla. Entonces evidentemente mi hija lleva ya nada menos que, ya he perdido casi la cuenta, salió de aquí en el 98 de la ciudad de Valencia, destino a Brasil, Sao Paulo concretamente. Lleva ya en aquella nación continente, son 17 veces España, Brasil, para que tengamos una idea. Lo conozco. 8,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, lleva ya pues desde el año 98, se da cuenta, o sea, deben ser ya 15 años. Oiga, y el primer momento en que ella le dijo o le manifestó su deseo de ser religiosa e incluso de notar que se iba a ir fuera, ¿cuál fue su reacción? Bueno, y sobre todo a su madre, pienso. La realidad es que la reacción, claro, en nuestro caso, claro, ya es un poquito, no la consideración general de otras familias que pasan, hay ahí una serie de peleas, nosotros mismos, en la misma familia, por ejemplo, de mi esposa sobre todo, pues ha habido ahí unas batallas campales. Pero esto fue de la siguiente manera, así un poquito, digamos, haciéndolo brevemente. Yo conocía evidentemente la institución y como esta institución nació en Brasil, pues nosotros, yo ya había viajado a Brasil, conocía, como digo, la institución perfectamente y tal, y en un año lo que hicimos es viajar, en vez de yo solo, que había estado en alguna ocasión ya previamente en Brasil, pues me llevé a mi esposa y a mi hija. Esto fue concretamente el año 96, el año 1996. Y bueno, lo que decimos de la gracia, es decir, allí fuimos y justamente ese viaje fue el momento, el tiempo que la Divina Providencia, Nuestra Señora, había determinado para que ahí fructificase la gracia, pero a raudales. De la vocación. Concretamente, pues mi hija fue una cosa espectacular, mi esposa también, pero mi hija todavía más, porque como digo yo siempre, ella iba, pues, en fin, avanzando en su vida general y espiritual, pero digamos que, pues bueno, pues con la barquita de remos y adelante y venga y tal, pero es que se convirtió
en un velero, en un barco de vela es una cosa impresionante, porque fue además, o sea, una especie de gracias tumbativas, digamos, porque justamente fue una semana, yo mi chiquilla la vi transformada, pero en una semana, o sea, no estamos, allí estuvimos como un mes, 5 semanas, aproximadamente estuvimos 5 semanas, y esto ya fue en la primera semana. O sea, cuando llegamos un martes, me acuerdo perfectamente, y fuimos allí estuvimos allí en un apart hotel que llaman, es decir, apartamento hotel, que tiene una cocina y todo eso, en fin, un apartamento de estos con cocina y esto. Bueno, estamos allí, y entonces había, el martes, como digo, llegamos, y esa misma semana había ya pues un programa dentro de la asociación con las chiquillas, en fin, hacían canto, había una serie de un programa marcado para el fin de semana. Y lógicamente, pues, como yo también conocía incluso a las chicas estas y todo, pues me dijeron, pues Lucía se puede acompañarnos para el programa y tal. Digo, hombre, claro, por supuesto, claro que sí. Y entonces, pues, fue para hacer el programa este. Querrás creerme que cuando ya pasó el sábado y pasó el domingo, y claro, ya tendría que, en teoría, retornar para unirse a nosotros y sí que la estancia junto a nosotros. Me llama por teléfono mi hija y me dice, papá, que si podría, en vez de ir ahí con vosotros al apartamento, continuar aquí con las chiquitas, que estoy aquí muy, en fin, son muy simpáticas y muy amables, y estoy muy a gusto con ellas y tal y qué sé yo. Y digo, bueno, pues sí, pues no hay problema, sigue con ellas, me vas llamando, pues en fin, por la mañana una vez o dos y por la tarde otra vez o dos, y estamos hablando y en contacto, pues a ver cómo van las cosas, me cuentas cosas, te digo cosas, te pregunto, me respondes, etcétera. Bueno, pues así estuvo toda la estancia, es decir, la estancia ya a partir de la primera semana. Pero es que cuando llamaba por teléfono, uno se iba dando cuenta de la acción de la gracia. Y esto, claro, cuesta, para quien no lo ha vivido, pues puede resultar un poquito, decir, bueno, quizá está exagerando aquí, está un poco exagerando aquí Antonio, etcétera. No, se notaba perfectamente cómo ella se iba transformando y cómo ella en las llamadas iba digamos, manifestando su entusiasmo cada vez en grado más alto. Es una cosa realmente, una gracia espectacular, sencillamente espectacular. Tan es así que, claro, evidentemente aquello fue definitivo. Nosotros volvimos para Valencia, y al decir nosotros, fíjate cómo es la cosa, que nosotros es mi esposa y yo. Ella ya se quedó. Ella estaba ya tan entusiasmada y tal, y además para que veamos la acción de la gracia de forma todavía más contundente y con una prueba más definitiva, que es que cuando llegamos nosotros allí no se encontraba el fundador de la institución. En esos momentos allí estaba en Estados Unidos, precisamente, por motivos además de salud y muy serios además. Bueno, conclusión. Ella sí llegó, incluso después ya, no sé si fue en la segunda semana o algo así, pudo hablar por teléfono con él, con el fundador y tal, y todo esto, pero nosotros volvimos y, claro, veíamos a la chiquilla en ese estado, que además veíamos que era serio, no era una cosa de decir, pues no sé, una especie de en fin, fogonazo transitorio o algo así. Y, claro, con la condición, eso sí, porque si no, aquí, pues ya sabes, la cuestión familiar, etcétera, hubiese sido realmente terrible. Entonces, claro, con la condición, por supuesto, de vuelta en Navidad. En Navidad tenía que estar aquí de vuelta indiscutiblemente, ¿no? Y pasar la Navidad a nivel familiar ya juntos y tal. Y en efecto eso fue así. Eso, como decía antes, en el año 96. Ella volvió en Navidad, estuvo esa Navidad, al año siguiente, 96, 97. El año 97 entero, porque claro, Navidad es ya diciembre, prácticamente el año 96 queda concluido, y estamos hablando, como he dicho al principio, que ella fue el 98, en febrero, a Brasil. Estuvo hasta esa fecha, un poco más que nada, o sea, yo no me atrevo a decir de cuarentena ni nada, porque era una cosa tan evidente que no es
para una cuestión de decir, pero bueno, sobre todo en este caso, en honor a la verdad, hay que decir que por mi esposa, claro, las madres, evidentemente no es el mismo caso, Sí, claro, sí. ella veía, pero vamos, esto va en serio, tú ves que la chiquilla tal y que se, digo que sí, convéncete, que vamos, es que es evidente, es una cosa, pero aún así estuvimos todo ese año y tal, y claro, ya en el 98, pues tuvimos que dejarla para que realmente cumpliera su vocación, porque era una cosa aplastante, o sea, no había la menor duda, y hasta hoy, y siempre, pues, ha estado fenomenal, y cuando yo he preguntado al fundador, por mi hija, a título así particular, bueno, como de Lucía, etcétera y tal, pues a veces, como le preguntaba 2 o 3 veces un poco para que me dijese, bueno, si bien, tal y que eso, y ya me decía, mejor imposible. O sea, que quiero decir, por lo tanto, no, y además siempre, ¿no? O sea, que quiero decir que son 15, 16 años y siempre ha estado muy bien. Además, ella, cuando ya la rama femenina se institucionalizó, aparece incluso como cofundadora, o sea que ella estuvo en el núcleo de toda la cuestión, para que veas que la gracia ha sido doblemente especial. Pero así es, cuando quiere la Virgen Santísima puede premiar, como dice San Luis María de Montfort. Nosotros damos enef contra enef, claro, en francés suena mejor porque rima, enef, que es un huevo, a contra, o sea, contra un bef, es decir, ella nos da un buey, nosotros damos un enef, solamente un huevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tal cual. Bueno, o sea que es un poquito el resumen de la historia. Que tenía usted razón cuando empezó diciendo que la familia es lo fundamental, ¿no? Porque en todo ese proceso ustedes tienen una parte muy importante. Bueno, como queda poco tiempo, podías pasarle el teléfono a tu mujer, a Dolores, para que nos cuente, su impresión y sus vivencias de que su hija única le haya pedido, se le haya pedido Dios, le haya pedido la mano, el mismo Dios, en vez de un vecino del barrio, ¿no? Ella puede contar alguna. Hay muchas cosas, José Luis, que evidentemente se pueden contar. Bueno, si no voy a hablar más ya, pues entonces ya me despido, ¿eh? Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta la vista, que vaya bien, y en fin, aquí estamos para lo que haga falta, ¿eh? Encantado, Venga, Muchas gracias. Un abrazo, adiós, hasta luego. Vale, te paso a ella, ¿eh? Muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dolores. Nada, es que el poco tiempo que queda, es una pena que no oírte, felicitarte porque tengas una hija a la que Dios te haya pedido que es lo mejor que tenéis en casa, como es lógico, pero queremos oír tu impresión. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues mira, la impresión mía, pues la verdad, pues estoy pues contentísima porque Nuestra Señora, pues mejor que con ella, mi hija desde luego no va a estar con nadie, eso está claro. Y además que yo he recibido unas gracias impresionantes por eso, por la vocación mismo de mi hija, porque como tú comprenderás, cuando nos venimos del viaje de Brasil para acá, pues tú imagínate cómo me venía yo, cómo se me iba todo, pues eso, yo qué digo ahora, mi hija dónde se ha quedado, pues claro, lo normal. Sí. Y entonces pues entramos en casa, yo tengo aquí un cuadro de la Virgen, y entonces pues efectivamente yo me fui directa al cuadro de la Virgen de Nuestra Señora, y sin ni corta ni perezosa le dije: Virgen Santísima, mi hija está muy lejos, yo te voy a pedir una cosa osada, porque es una cosa osada, pero yo nada más te voy a pedir que si mi hija tiene una gran vocación y esto es decir, es una obra tuya, quiero que me des la gracia de que, es decir, que no tenga yo esas añoranzas y ese recelo con mi hija y el pensar, es decir, que me diera la prueba esa, ¿no? De no estar siempre pues con mi hija. Y oye, a la semana, no había llegado una semana, José Luis, yo noté una paz, una tranquilidad, yo notaba que mi hija estaba aquí en casa, pero hasta hoy, aquí no se encuentra el vacío de mi hija en absoluto. Hasta incluso yo tengo una fotografía que es de Santa Teresita de Lisieux, que es la que lleva el típico moño aquí detrás, que ella se la hizo para ir al Papa, para tener más edad.
Sabrás del episodio de esa foto, ¿no, José Luis? Sí, me suena, sí. Entonces, pues claro, yo ahí percibí y estoy viendo la fotografía esa y veo realmente a mi hija. La tengo aquí en el comedor y yo veo a Santa Teresita de Lisieux y es una gracia mística que yo tengo, que veo a mi hija pero perfectamente. Muy bien, pues parece que se nos acaba el tiempo, Dolores. Es una pena que te hayas incorporado tan tarde al teléfono. Ha sido tu marido el culpable de acaparar el... Tienes que... Pues la verdad que sí que hago un llamamiento a todas las, por lo menos a las madres, de que no se opongan a la vocación de sus hijas, porque es la felicidad de ellas y estando la felicidad de ellas está la felicidad de los padres también, porque Nuestra Señora ayuda a todas las personas que entregamos los hijos, como dice San Juan Bosco, ¿no? Que San Juan Bosco dice que el matrimonio que entrega el hijo a una institución, es decir, a Nuestra Señora, que ese sitio del hijo, el vacío, lo ocupa Nuestra Señora y Nuestro Señor. Y es tal cual, José Luis. Es una gracia y es una alegría, es impresionante. Yo hago un llamamiento a las madres, porque claro, las madres siempre vamos un poco más, lo llevamos un poco, pero que no se opongan y que entreguen a su hija, porque es la felicidad de toda la familia entera. Pues muchísimas gracias, Dolores. Habrás hecho mucho bien a muchas madres que tienes para lo que necesites. Muchas gracias. Que te habrán escuchado nuestros oyentes y le habrás hecho mucho bien. Muchas gracias a vosotros por vuestra presencia en el programa. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.